Hola, buenas tardes. Hola, Marga, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Teresa. Buenas tardes a todos. Los que habéis entrado otras veces, sabéis que estamos... Voy a... Espera, Teresa, un segundito. Hola, ¿qué tal, Charles? Hola, Rufo. Hola, Ana. Hola, ya estamos. Buenas tardes a Hola. todos. Os estaba comentando antes que los que ya habéis entrado otros días, sabéis que estamos intentando que todo aquel que haya escrito un libro o que tenga que ver con la escritura, con la lectura, con la publicación, tenga una ventana abierta donde pueda hablar de su obra, hablarnos de su interés por la escritura o por la lectura, y estamos entrevistando a varias personas. Lo colgamos todo en un canal de YouTube, que es Hablamos de tu libro, donde luego podréis ver los vídeos. Hoy tenemos el placer de hablar con Teresa Córcoles, una gran amiga, con la que comparto muchas cosas, entre otras la afición de la lectura. Teresa habla con nosotros de la lectura. Y yo voy a hablar de la lectura porque en principio es casi una lectora compulsiva. Está leyendo, no sé, unos 50, hola Yoli, unos 50 libros al año aproximadamente. ¿En serio? Sí, bueno, sí, igual si he hecho la cuenta tampoco es exacto, pero sí, más o menos, igual por ahí. Tengo mis, tengo mis épocas más lectoras y épocas menos lectoras, como todo el mundo, supongo. Pero sí que es verdad que lo necesito. Sí, me Alguien que es gusta. capaz de leer 50 libros es porque realmente ama la lectura, ¿no? ¿Qué aporta la lectura a una persona? Para la gente que no lee, que tiene miedo a coger un libro, que no sabe por dónde empezar, ¿qué aporta en tu caso la lectura? Bueno, pues en mi caso la lectura yo creo que es una parte de mí. Supongo que cuando uno cuenta las cosas que le gustan, ¿no? Hacer y con qué disfruta, pues para mí la lectura es algo que no puedo separar, ¿no? Siempre tengo que tener uno, dos o tres libros ahí en parrilla, ¿no? Como de reserva, ¿no? Para cuando acabe, pues igual empiezo ya el siguiente, ¿no? ¿Es capaz Eh, de leer 2 o 3 libros a la vez? no, no, Ah, eso no se me da bien. No, sí que puedo abandonar uno, porque sí que tengo claro que a estas alturas de mi vida, ¿no? Que hay tantos libros por leer, que cuando me llega un libro que no me engancha o que me cuesta mucho trabajo, me doy un poquito, pero no me doy mucho y lo aparto, porque siempre pienso no que el libro sea malo, sino que igual no es el momento de leer ese libro. Y me ha pasado con algunos libros que los he dejado y luego han tenido otro momento y me han encantado y los he leído de tirón. O sea que bueno, en ese sentido no tengo problema para dejar un libro. O sea, no me impongo que el libro que empiezo lo tengo que acabar. hay momentos para cada libro. Hay libros que en algunos momentos dicen algo y en otros momentos no dicen nada Sí, o son distintos. totalmente, totalmente. Yo, pues como una canción, como una película, como un cuadro. Yo creo que sí, hay libros que no es en un momento de tu vida no te dicen nada y en otro puf, te agarran ahí, te agarran con mucha fuerza, ¿no? Sí, sí lo creo. ¿Lees en papel, en electrónico? ¿Te gusta tocar los libros? Leer en un formato digital me aporta la comodidad de acceso, ¿no? El acceso que tengo a muchísimos libros que no puedo tener en papel. Yo tengo la casa llena de libros, entonces es que ya no me caben libros. Entonces también es una cuestión práctica. Me encanta el papel y siempre me gustará, pero hay un momento en el que los libros no caben en casa y entonces pues yo ya mm, soy muy práctica en eso. Como lo que quiero es leer, pues leo. Y es verdad que me costó un poco. El paso a la lectura en formato digital me costó, pero ahora, pues bueno, es lo que más uso. Me guardo los libros en papel, pues me gusta mucho leer en la playa un libro de papel, un libro en papel y que sea mío, porque me encanta mancharlo de arena y si me tomo una cerveza, pues que le caiga cerveza y bueno, pues que sea mi libro del viaje, ¿no? Lo que pasa es que ya somos tan prácticos que lo que haces es que te llevas el libro electrónico porque ahí llevas tres o cuatro, por si acaso. ¿Eres de las que subrayan, marcan, meten cosas en los libros? No, no, y me encanta que haya gente que lo haga, pero yo nunca lo he hecho. Soy de apuntar fuera. Igual apunto en un papel que luego igual no encuentro.
pero sí que reseño cosas. Soy de las que piensa que yo confío mucho en mi memoria, ¿no? Y digo, ay, esta frase qué buena, o este pasaje, o este tal, me voy a acordar, luego jamás me voy a acordar, ¿no? Pero sí que es verdad que nunca he subrayado en los libros, casi nunca, salvo en los libros de trabajo, de clase y tal, pero en los libros de lectura no suelo subrayar. No tengo nada en contra, pero a mí no me sale hacerlo. Hola, Pilar. ¿Cómo seleccionas los libros? ¿Recomendaciones? ¿Boca a boca? Pues, pues los libros, a ver, yo me acerco, para mí, por ejemplo, una librería o una biblioteca. Yo, por ejemplo, en la biblioteca de la que soy más usuaria, que es la de aquí de cerca de mi casa, la Gloria Fuertes, pues tiene pocos misterios para mí, porque cuando llego detecto rápidamente los libros nuevos. O sea, yo me recorro una estantería y rápidamente detecto una editorial, un título, los veo rápido. Y, por ejemplo, el escaparate de una librería para mí es como una pastelería. O sea, yo veo un mogollón de cosas ahí que me gustan todas y por eso me parecen tan importantes las portadas. O sea, yo a veces... igual el contenido no sé, pero la portada es el vestido, es lo que me llama la atención. Luego ya me fijo en el autor o me fijo, pero una portada me entra por los ojos siempre. Y a veces me llama la atención que escritores muy consagrados tengan unas portadas tan flojas a veces, ¿no? Para mi gusto, por supuesto, que no tiene por qué ser el gusto de todo el mundo, ¿no? Pero creo que una portada es una presentación, es un vestido, es un maquillaje, es un sombrero, unos zapatos, no sé, algo que puede adornar y que puede invitar al lector. Sí, de alguna forma yo entiendo que cuando tienes una referencia de un autor, tú García Márquez no tiene ninguna duda, ¿no? Pero cuando no tienes una Háblame un referencia de un poquito más autor, alto, Ángel. cuando no tienes una referencia clara de un autor, llegar a un sitio y elegir entre los millones de libros, supongo que la portada juega una base importante, ¿no? Así como el título, no sé, el primer impacto, ¿no? Sí, a estas alturas, pues bueno, todo lo que se exhibe, más o menos tienes una idea de por dónde va, ¿no? Más o menos conozco un poco por dónde van los tiros, ¿no? De los libros que van a salir, porque ya me los sé. A veces me leo alguna revista y ya sé qué títulos van a salir, bueno, busco títulos antiguos. Y yo suelo, cuando un libro me gusta, buceo, o sea, busco el autor. A veces me empapo tanto que acabo empachada de autor a autora, vamos. Y, y sí, a veces son libros que te pasan, a veces son títulos que te recomiendan y otras veces es labor de investigación y otras veces simplemente te llegan y los miras y dices, ah, pues mira, voy a intentar entrar en este libro, ¿no? Más o menos. Sabéis que podéis comentar o hacer preguntas abajo en texto. Nos dicen a que qué tipo de portadas te atraen. No lo sé, no lo sé. Por ejemplo, hay colecciones, pues por ejemplo, las colecciones de Siruela tiene unas portadas muy buenas. Me gustan mucho los libros del asteroide. Me gusta, también tiene Salamandra. Bueno, durante muchos años las únicas portadas que teníamos eran casi las de anagrama, ¿no? Un poco, pero bueno, pues una portada puede ser una foto, puede ser un dibujo, puede ser cualquier cosa que a mí me sugiera, ¿no? Has dicho que te gustan las librerías. ¿Serías Por librera? ejemplo, tu libro tiene una portada tan atractiva, Ángel, que ya solo te acercas un poco más porque la portada es muy bonita. Gracias. Nos pregunta Keka si te gusta recomendar libros. Si me preguntan, sí. Y cuando alguno lo que pasa es que siempre sabes que hay gente que le da igual, pero con la gente con la que compartes afición por la lectura, sí que me gusta recomendar y que me recomienden, por supuesto. Sí, hay gente, es como alguien que con tú tienes gustos afines en el cine y sabes que te recomienda una película que a ti te va a gustar, porque esa persona ya sabes que un poco tus gustos y los suyos coinciden, ¿no? Te preguntaba antes si te gustaría ser librera. Sí, me gustaría muchísimo, como en las películas, me encantaría tener una librería donde se presentan libros, donde se hacen cosillas, así una librería no muy grande. Y bueno, sí, me encantaría una librería con un saloncito ahí y bueno, pues para tomar cafés y vinos y todas esas cosas, sí, me encantaría. Y me encantaría mucho charlar con la gente porque lo que más me gusta es hablar de libros también, ¿no? Por eso yo en esta charla, bueno, yo acepté esta charla porque me engañasteis y todo eso, pero sobre todo porque quería invitar un poco a la gente a que hiciera este viaje, ¿no? Un poquito en su vida, ¿no? Si les apetece,
pues sobre los libros de su vida y sobre las cosas que les han traído esos libros, o como, no sé, siempre es una pequeña excursión, ¿no? Que yo invito, y luego también os invito a que pongáis títulos y autores que os gustan. Lo que pasa es que yo ahora no estoy ahí a lo mío, no estoy viendo lo que escribís. Salas y técnicas ciertas. Dime, es que se ha ido la imagen. Dime, Que estás bien. Que a veces se te corta no te oigo. pero No igual te te oigo disculpa ahora, por Ángel. ¿No me oyes? ¿Perdona? No te oigo. Cámbiate de posición. Entra en otro sitio de... ¿Me oyes? A ver. A ver ahora. Venga. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Vale, pues seguimos. Disculpa los fallos técnicos, ya sabéis que bueno, somos Sí, bastante novatos en bueno. estas cosas y lo que pretendemos simplemente, os recuerdo, es charlar. Charlar con gente que tenga pasión por escribir, pasión por leer, que nos cuente sus experiencias, sus gustos, sus recomendaciones. Y os invitamos a cualquiera que tengáis un libro en marcha o recién publicado o que queráis hablar de libros, que tranquilamente contactéis con nosotros y sin ningún problema hablamos con vosotros. Vamos a la infancia, porque supongo que estas cosas, yo creo que los lectores se hacen en la infancia, no sé si estoy equivocado. Yo creo que sí, aunque también habrá gente que se habrá hecho lectora más mayor. Pero yo recuerdo exactamente mi primer libro, lo tengo ahí guardado, aunque me deshice de muchos libros porque es que tenía tantos que algunos los doné. Pero sí que es verdad que mi primer libro, pues además fui bastante precoz. En mi casa no había cultura de lectura. Mis padres, mi madre es ama de casa, mi padre trabajaba en dos sitios, casi siempre, yo le recuerdo, trabajaba mucho y le veíamos poco, y en mi casa no había más que las enciclopedias típicas estas que había en los salones, tan así tan bonitas, que además casi siempre estaban en sitios muy altos, con lo cual los niños no llegábamos casi nunca, ¿no? Pero yo siempre he sido muy curiosa y siempre he sido una niña inquieta, ¿no? Y yo recuerdo que yo ya con 8 años había un kiosco de prensa, que hay un kiosco de prensa en la casa de mis padres, a la puerta, y yo ya allí veía mucho material, a mí aquello ya me excitaba mucho, ¿no? Y recuerdo que había un libro que me atrajo, La revoltosa del colegio, de Enid Blyton, y yo no sé si valía 40 o 60 pesetas aquel libro, y yo no paré hasta que mi madre, que a la pobre la metía en unos fregados siempre, y ella siempre colaboraba, la mujer siempre se prestaba, ¿no? Hasta que yo saqué mi primer libro y luego ya todo era un afán de juntar dineritos para comprar libros, ¿no? Y ya entré en el mundo de Enid Blyton, que aquello era infinito, Los Cinco, El Secreto, Aventura, y bueno, pues eso era muy rico. Y luego pues ya empecé con la biblioteca del colegio, claro. Ya lo siguiente era la biblioteca del colegio, asaltar la biblioteca del colegio. Yo creo que muchos de nuestra generación empezamos afortunadamente con Neil Blyton, ¿no? Que era como muy adecuado para aquella edad, hoy es quizás un Me poco gustaría light, decir ¿no? que con Julio Verne, pero, o Sí, yo yo qué creo que sé, o sí, con yo Moby por lo Dick, o menos cosas así, ¿no? en mi Pero caso no empecé era lo que... con Neil Blyton, ahí pasamos a Verne, a Stevenson y a toda esta gente. Hola Inaya, ¿qué tal? En principio yo creo que fue una forma de iniciarlos en la lectura, porque eran libros que, bueno, en aquella época era un mundo todavía un poquito gris, ¿no? Hace tantos años. Sí, Y era una invitación a como mundos desconocidos y a cosas que, y además era de niños, que vivían aventuras, que compartían cosas, que salían a merendar a sitios extraños, esas cosas, y sí, salgar. bueno, aquellas mermeladas y aquellos jengibres y aquellas cosas que tú decías, yo qué Sí, sé, sí, sí. las mantequillas de cacahuetes y todas esas cosas. A mí me encantaba, claro, me fascinaba, era genial. Perdón. Cuando aquí solo teníamos las conservas de sardina y de atún, y ellos sabían aquellas latas de conserva que serían cosas tan maravillosas que no sabíamos lo que era, pero que sonaba geniales. Hacían Era como una picnic, invitación a un sí, mundo muy desconocido. Yo creo que muchos empezamos por ahí, con el Blyton. Editorial sí. Molino, creo que era, ¿no? Editorial Molino. Me acuerdo de aquella colección que eran unos libros muy grandes, y me acuerdo de uno en especial que se llamaba El sol sale en Cepetello, y ese fue mi primer viaje. Yo siempre tengo que decir que con los libros he viajado por todo el mundo. Por ejemplo, ayer vine de Australia, ¿no? Vine de Australia porque, bueno, la novela transcurría allí. Entonces, lo que me gusta es eso, poder viajar, ¿eh? Y con aquel libro yo tuve la primera, tuve la sensación de que iba a Italia. Yo con mis 10 años, 11, iba a Italia y viajaba por aquella costa maravillosa, de luz y de playas. Y entonces yo ya ahí me sentí viajera
que no turista, ¿eh? Siempre viajera en los libros, sí. ¿Ibas a la biblioteca de niña? A la biblioteca, sí, bueno, pues cerca de mi casa no había una biblioteca, más tarde sí que la hubo, ¿no? Pero yo tenía que coger un autobús, yo con 11 o 12 años me cogía un autobús, iba 5 o 6 paradas y había una biblioteca y allí pues yo tenía mi carnecito y me acuerdo además que teníamos una penalización de una peseta. Teníamos el préstamo eran 15 días y si te pasabas de tiempo tenías que pagar una peseta y eso era, bueno, palabras mayores, ¿no? Me dice Marca de qué Eh, libro estás leyendo ahora. Ayer acabé uno que eran Las flores perdidas de Alice Hart, que bueno, pues una novela sin más en Australia, con sus paisajes y sus historias y tal. Bueno, entretenido, bien, premiado y tal, pero bueno, entretenido. Y ya tengo en parrilla, tengo ahí un par de ellos. ¿Las bibliotecas son un sitio adecuado para leer, para estudiar, para visitar? Pues yo creo que las bibliotecas están mal, la gente yo creo que tiene una opinión de las bibliotecas o un uso de las bibliotecas muy limitado. O sea, yo tengo un grupo, participo en un grupo de lectura desde hace muchos años y es en una biblioteca. Y yo me acuerdo que cuando empezamos en ese grupo, se hacía como como una especie de reservado que tiene así la biblioteca y empezó a quejarse la gente porque hablábamos y bueno, pues a los que estudiaban les molestaba, evidentemente. Y entonces Rosa Baños, que es el alma de este grupo de lectura, ella trabaja en la biblioteca y es la que organiza en concreto. Allí ellos tienen distribuido, cada uno organiza, hay otro que organiza cuentacuentos, Rosa organiza el grupo de lectura, ¿no? Y ella siempre se enfada mucho porque dice que la biblioteca es un lugar multiusos, es un espacio para que se hagan muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo que decir, pero no por nada, que nunca jamás he ido a estudiar a una biblioteca. Siempre he ido a ver libros, a coger libros y, bueno, pues a un cuentacuentos o a cualquier otra actividad. Nunca he ido a estudiar a una biblioteca y me parece muy bien que haya mucha gente que... Pero la imagen que tiene mucha gente de las bibliotecas es un lugar de estudio silencioso donde no se puede ni respirar casi, ¿no? Porque molestas al otro, ¿no? Entonces nosotros el taller de lectura lo hemos acabado haciendo arriba en las oficinas. Hay una especie de sala donde ellos hacen sus reuniones y tenemos una mesa larga donde además hacemos una estupenda merienda, ¿no? A la vez que el taller, ¿no? Eh, y bueno, pues esa es mi opinión de las bibliotecas. ¿Crees que en los colegios se enseña a los niños a leer? ¿Se les estimula de alguna forma? Bueno, yo igual no tengo muy claro, no sé, yo creo que no, por lo que yo he visto, por lo que veo en mi hijo y eso, yo creo que no demasiado. O sea, hay lecturas obligatorias, pero yo creo que los profesores en general se ciñen mucho pues a lo que tienen, a las lecturas obligatorias, ¿no? Al currículum que tienen en ese año, ¿no? Y yo creo que a veces, no sé, no me acaba de parecer que se estimule la lectura, ¿no? Igual hay otros colegios donde se hace, no lo sé, pero yo creo que no se estimula demasiado. Podría ser más adecuado que en vez de mandar un libro con un plazo de lectura, no sé, de un mes y hacer un resumen o no sé qué, en vez de eso sugerir, mira, hay 3 o 4 libros que están muy bien, léeles cuando Efectivamente, quieras. y se comentan 4 libros en vez de uno, ¿no? O siempre son para examen, nunca, yo lo que sé es que no se comentan mucho los libros en voz alta en las clases, ¿no? Ni se hace una mesa redonda, ¿no? Donde los chavales opinen o los niños, no lo sé. Yo creo que falta un poco de emoción, ¿no? Yo, no Comentaba sé, yo, Yoli, yo comentaba igual Yoli tengo un que recuerdo, tengo un recuerdo de mi colegio un poco especial, ¿no? Porque yo fui a un colegio, bueno, pues a un colegio de monjas, pero eran unas monjas, se llamaba Beata Filipina, eran unas monjas muy extrañas. Estoy hablando de hace 40 y tantos años, ¿no? Eran unas monjas que no vestían de monjas, eran unas monjas que fumaban después de las clases en algunos sitios. Yo alguna pillé fumando en su despacho, ¿no? Eran monjas con ideología política. Yo recuerdo a mi profesora de octavo de GB durante un examen, acababa de salir el periódico El País y allí leyendo El País, para mí aquello era impactante, ¿no? Bueno, pues supongo que eso de alguna forma, yo en francés oía a Mustaki, bueno, pues eran cosas diferentes, ¿no? Yo creo que de alguna forma eso igual, no sé si me ha influido, no lo sé. Son cosas que lanzo, no sé, no lo sé.
Nos comentaba Yoli que aparte de escuchar a una lectora, da la impresión de que también podría ser una escritora. Luego hablamos del tema, ¿vale? Te voy a nombrar algunos autores que sé que, bueno, pues te gustan, en algún momento de tu vida te han interesado, ¿no? Por ejemplo, Bradbury, Ray Bradbury. ¿Quién? Ray Ray Bradbury. Bradbury. Sí, jo, pues, Ray Bradbury me impactó. O sea, yo cuando leí Las Crónicas Marcianas, o por cierto, tengo que releerlo, o leí Estoy en Puerto Marte sin Hilda, o Fahrenheit, pues son libros que son premonitorios, son libros que son muy actuales, ¿no? Y bueno, pues me encantó, me encantó. Siempre me ha gustado mucho Ray Bradbury. Es Sí. también un escritor fantástico y en general todo lo de ciencia ficción es una de Mm. mis sagas A mí me preferidas. cuesta un poco de trabajo la ciencia ficción, me cuesta ponerme a... Pero luego, jo, he leído títulos maravillosos. Mm. Sí, la verdad que hay autores estupendos. Sé que hay otro autor que es muy importante, que tú has leído durante mucho tiempo, que es Paul Auster, y también su Mm. mujer, Sigrid Foster. ¿Qué nos cuentas de Paul Auster? Pues mira, Paul Auster cayó en mis manos una novela, El Palacio de la Luna, que me regaló mi amigo Emilio. Pues yo creo que estoy hablando del año 86, por ahí, 87. Debía estar recién salido del horno. Y sí, estará, no sé si lo tienes por ahí. Bueno, pues esa novela para mí fue un antes y un después. Yo leí sí, El Palacio de la Luna. Bueno, pues se abrió ante mí se abrieron muchos mundos, ¿no? Y bueno, pues yo empecé a leer entonces todo. O sea, además, como tenía la suerte de que Paul Auster era un escritor prolífico, pues yo estaba encantada de la vida. Lo que pasa es que, lo que pasa es que, bueno, hace ya tiempo que no leo, hace años ya que no leo a Paul Auster, porque ya es como que me lo contó todo, ¿no? Y yo creo que es muy importante que un escritor tenga, como un pintor, como cualquier artista, que tenga su visión, su mirada y su lenguaje, ¿no? Su forma, ¿no? Que no se parece a ninguna otra. Paul Auster no se parecía a nadie más, ¿no? Y bueno, pues le leí muchísimo, le he disfrutado muchísimo y El Palacio de la Luna es uno de mis libros preferidos por eso y además lo he releído. ¿Tu Y mujer? a través de él también, como yo empecé a investigar y todo eso, llegué a Siri Husband, que bueno, siempre es como la mujer de Paul Auster, pero que realmente tiene una trayectoria grande. Sí, sí, yo recuerdo su novela, que ahora, su primera novela, no, que no es su primera, porque luego se ha editado hace poco, su primera novela se ha reeditado, pero me acuerdo, Todo cuanto amé, me acuerdo que era la novela que no era su primera, pero a mí me impresionó muchísimo, porque además ella y Auster tenían mundos en común, ¿no? Y eso me fascinaba, ¿no? En mi opinión, yo creo que le supera ampliamente al marido, Son muy o por lo distintos. menos no desbarra Además, como el marido. Hazlitt es una intelectual, también habla de neurociencia y es una mujer, es una intelectual total, Vale, a completa. todos los que vais entrando, os recuerdo que estamos en estas charlas literarias que tenemos con la gente que tenga interés por escribir, por leer, por publicar, y bueno, tenemos una ventana que cualquiera que quiera participar lo haga. Abajo podéis preguntarle, hoy estamos con Teresa Córcoles, yo en Vale, y tú me calidad lo de lectora, traduces. podéis preguntar cualquier cosa y os vamos comentando. Voy a seguir haciendo un repaso. Hoy estamos hablando de libros, de lectura, del simple placer de leer. Te voy nombrando algunos autores más que sé que podemos en algún momento tan interesar. Ujú. Hay un igual. Y Alma McEwan me llegó también por mi amigo Emilio. También me pasó un libro de relatos que se llamaba Primer amor, últimos ritos y también fue como, ¡boom! Fue como otro mundo, ¿no? Y McEwan creo que es un escritor grande, es un escritor que además sus novelas han estado presentes en acontecimientos históricos muy importantes de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Segunda mitad hablo ya de a partir de los años 70, 80, ¿no? Aunque él en alguna como Cecil Beach se meta en posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero es un grande McEwan. Además McEwan tiene su temporada joven, ¿no? Y luego su madurez, ¿no? Como persona y como escritor, ¿no? Maravilloso, sí. Un poco así al hilo de esto, porque sabemos que hay autores que le dan a todos los palos, que uno escriben relatos, que escriben novelas, que poesía. ¿Es más lectora de novelas, de relatos? ¿Lees poesía? ¿Tienes alguna Soy preferencia? lectora fundamentalmente de novela. También soy lectora de relatos, porque además cada vez hay más gente que escribe relatos y es muy interesante. Véase
Véase Todo va a salir bien, ¿no? Que es una delicatessen de relatos cortitos. Hay todo tipo de relato, hay relato. A mí me cuesta a veces, me cuesta trabajo, me da pereza meterme en un relato que se acabe pronto. Y eso a veces mm, me da un poco de pereza, ¿no? Digo, jo, me voy a meter en un relato que me va a dejar ahí tirada. Bueno, un relato bueno no te deja tirada, un relato bueno te mete en una historia de una, de dos o de 20 páginas y bueno, y es en sí mismo grande, ¿no? También soy lectora de poesía, aunque poco. Me gustaría más y es una asignatura pendiente que tengo. Y de teatro también, ¿no? Hay otro autor que nosotros hemos trabajado bastante en el taller de escritura, y yo también lo descubrí gracias a ti, que Raymond Carver, creo que también Ujú. lo has seguido También bastante, tuvo, ¿no? también tuvo su sitio Raymond Carver porque era impactante, o sea, sus relatos eran impactantes, te producían una sensación te daban así tan fuerte que a mí siempre me producían como una sensación de, uff, madre mía, qué mundos, ¿no? Ahí por allí, por la América, ¿no? Y bueno, luego me enteré, alguien contó hace poco que Raymond Carver había sido muy tocado por su editor, que había relatos de Raymond Carver que prácticamente su editor se los había Sí, masacrado, sí, ya. y son lo que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, me quedo así como, tampoco se le puede preguntar al hombre, pues me quedo así un poco. Ahí está la importancia de los editores y de, bueno, y la gente que hay detrás, ¿no? Para nosotros fue una sorpresa en el taller cuando nos contó Gloria que efectivamente su editor era el que había pulido, limpiado, incluso cambiado títulos. Un relato de Sí, 50 páginas le podía haber dejado en 20. sí, entonces Incluso serías tú el que me lo contaste. hicimos incluso la prueba de leer un relato original entero de Carver, un relato limpiado, pulido, modificado por su editor, y nos sorprendió porque la mayoría votamos por el del editor. No porque el Sí, mundo de Carver no estuviese, sino porque el editor había conseguido limpiar de alguna forma tan perfectamente el relato que dejaba en identidad, ¿no? Había quitado muchas cosas que igual eran como un cierto relleno que le quitaban brillo al cuento, ¿no? Entonces, respetando a Carver, porque le seguía respetando sus relatos minimalistas de gente desnortada, ¿no? En esa América profunda. sí, sí, sí. Ah, es que era todo tan, también es a releer, ¿no? Sí, es que hay mucho a releer, pero es que hay tanto que es que se te acaba la vida, claro, y entonces, bueno, pues a veces tienes que A mí elegir, ¿no? me recuerda un poco a ese pintor también que te gusta ahí tanto, que tiene esos cuadros tan Sí, minimalistas también, ¿no? Que esas situaciones de gente que está sí, apoyada en la barra de tan un bar, americanos, mirando una ventana. sí. Es una sensación muy parecida. Bueno, hay otro. Di el pintor porque yo ahora mismo, Ah, ese, piénsalo, piénsalo. Te dejo pensar, ay, luego tú lo tienes. Hopper, Hopper, Edward Hopper, sí, Te bajo, pues, indudablemente. Eh, Hopper, Hopper. hay otro que también, yo la mayoría las he descubierto gracias a ti. Yo leí mucho de clásico, muy hasta el boom y poco ¿Verdad? Tú más. eres Y más luego de formación más clásica. sí, luego me he fiado de tu gusto y la verdad que he tenido grandes placeres. Henning Mankell, Ah, Henning Mankell, pues otro regalo. Eh, yo con Henning Mankell empecé con su policía, con Wallander, ¿no? Con Kurt Wallander, que bueno, es que me parece un personaje tan cálido, tan humano, con todos sus defectos, sus virtudes, con su hipertensión, con su diabetes, ¿no? Y yo qué sé, me encanta, y con sus fracasos y sus éxitos, ¿no? Porque luego siempre resuelve, ¿no? Y ahí entré un poco en la novela nórdica. Henning Mankell es para mí, bueno, ahora hace tiempo porque están sacando ahí un poco como churros, ¿no? Los herederos han sacado ya como dos o tres obras póstumas que no he leído, pero sí que es verdad que Penny Michael tiene su serie policíaca y luego tiene algunas novelas maravillosas como Zapatos Italianos o tiene novelas maravillosas y luego tiene tres novelas de infancia, adolescencia, juventud que lo está hablan de un diciendo niño. Nilu. Ah, eso es una maravilla, eso es una maravilla. Ahí es donde empecé a ver la banquisa, esa que habla de esos inviernos en Suecia que son interminables para un niño. Cómo va, eso es maravilloso. Mm. Sí, Aquí nos habla ahí también empecé yo ya con los nórdicos. Fátima nos habla Dime. también de algunos libros, el profesor Baila por segunda vez, que está leyendo Ay, sí, también. sí, pues
Mira, Ok. hay otro escritor que, bueno, hay seguramente ese libro que te ha fluido más. No creo que te guste tanto como a mí, pero de todos modos sé que también has leído Cortázar. Cortázar fue a través tuyo, ¿no? Yo es verdad que Cortázar no, me había leído todo de García Márquez, había leído mucho de Benedetti, había leído Vargas Llosa, había leído, pero Cortázar no. Y es verdad que, Cronopios y Famas, pues es que es una de las cosas más delirantes bueno, y maravillosas que se pueden leer. Es un divertimento que además lo puedes pillar, llevarlo en un bolso y te lo sacas en cualquier momento y lees un cronopio, una fama, cualquier cosa de esas, ¿no? Y Maravilloso, Esperanza. sí. Con su lenguaje, Dentro, sí. dentro del realismo, yo sé que te gusta mucho Márquez. Casi has leído más El amor en los tiempos del cólera Sí. Eso es como que cuando te Ceneno. preguntan, eso es como que vas como un poco por detrás y te dicen, ¿a ti quién te gusta más? ¿Los Rolling Stone o los Beatles? Y tú dices, pues mira, yo, perdóname, me encantan los Rolling, pero yo soy de Beatles. Y luego te dicen, ¿y tú qué eres? ¿De Paul McCartney o de John Lennon? Y yo digo, pues yo soy de Paul McCartney. Es lo que hay. Yo soy mucho de Paul McCartney. También me gusta John Lennon, pero yo soy mucho de Paul McCartney. Pues con El amor en los tiempos del cólera me pasa lo mismo. 100 años de soledad, vale, maravilloso. Pero quizá la estructura es más complicada y a mí El amor en los tiempos del cólera, que lo he releído, me fluye mucho más. Y sin embargo sí que me encanta Macondo y todo ese universo de Macondo que luego García Márquez sigue utilizando en muchos relatos y en otras novelas, pues me gusta muchísimo también, ¿no? Pero quizás si Es tengo un que elegir, pues Paul no, no hay McCartney. que elegir nunca. La ventaja de la lectura es que no hay que elegir. Te van a gustar todos los autores No hay o que dejar de elegir, ¿no? gustar, ¿no? Pero a veces es como más políticamente, a veces nos corta decir nuestra opinión porque parece que como que no va a ser lo que está considerado por la crítica o tal. Y yo creo que en lo de los libros tendríamos que ser muy libres, ¿no? Y decir siempre, me gusta, no me gusta. A mí, por ejemplo, en el taller de lectura al que asisto, es genial porque igual has leído un libro que no te gusta, que no te ha gustado, ¿no? Entonces llegas allí y la gente empieza a sacar cosas buenas de ese libro y tú dices, ostras, yo no lo he visto. O al revés, o llegas allí tú todo exultante que te ha encantado y la gente dice, pues a mí no me ha gustado. Otra de esas cosas, por ejemplo, en nuestro grupo de lectura hay una anécdota curiosa que es, ¿cómo se llama? Este escritor, Juan Rulfo, pues Pero nosotros Páramo y leímos Allá en llamas. Pedro Páramo, lo leímos en el taller de lectura y no nos gustó, no le cogimos el aire. Y Rosa decía, no lo entiendo. Y nosotros siempre tenemos broma con Pedro Páramo, porque a nosotros Pedro Páramo no nos entró, igual no fue el momento, pero no nos entró. Ahí está. Un señor que decidió que con aquellos dos libros lo había hecho todo. Luego Lo ya tengo ahí también. a los 30 y pico años sacó el guión del gallo ese, pero Sí, tuvo como lo 30 y merece tantos todo, años o pero 40 que no escribió absolutamente nada. De todos modos, nada a mí más. me parecen los dos, tanto Pedro Páramo como Yanan Llamas, me parecen. No sé, a mí me parece que un escritor haya conseguido pasar a la historia con dos libros que los dos juntos Sí, ocupan efectivamente, pues tipo Guardián 50 entre el páginas. Centeno y esas cosas, sí. En música Sí, pasa mucho, hay muchos grupos o muchos cantantes, muchos de tema único, pues genial, porque se han vaciado ahí, todo su voz se ha vaciado ahí, ¿no? Y bueno, pues fenomenal. nos pregunta, nos pregunta Krika que a veces leer cosas más ligeras como que está mal visto. ¿Qué opinas de Sí, autores debe ser un poco así contemporáneos? Nos pone ejemplo de Megan Maswell, pero vamos, supongo que hay muchas más que se podrían poner como ejemplo. ¿Crees sí. que los bestsellers de consumo rápido, fácil, de la tendencia, no sé, los de 50 sombras de Grey, según la tendencia que vaya, crees que aportan, son interesantes, hay que leerles, están proscritos? Yo creo que la lectura tiene que aportarte entretenimiento y goce y disfrute y divertimento. Si no te lo aporta, no te está aportando nada. Por eso los bestsellers cumplen esa función. Lo que pasa es que cuando te gusta leer, pues igual a veces buscas algo más. Yo sí que hay autores, a Megan Maswell no la he leído. Pues no he leído Las 50 sombras de Grey, pues no he leído a este hombre, al de Adam Brown, no he leído a Julia Navarro, es que hay muchos bestsellers que no he leído, pero he leído otros. Por ejemplo, pues he leído a este autor, lo tendré por aquí apuntado, supongo. Que dadme un minuto. Eh, eh, pues a Joel Dicker, por ejemplo, sí que lo he leído. He leído a Dolores Redondo, he leído a autores de mucha difusión que me han entretenido y me han gustado. No es alta literatura, joder, pero es muy buena. O sea, es buena como entretenimiento y a veces
pues no es una fábrica de churros. Sí que es verdad que hay algunos que ahora se venden muchísimo, como por ejemplo tipo La Reina Roja, La Novia Gitana, que son libros como... Yo admiro a los escritores de bestsellers, pues un tipo de escritura, ¿no? Tienen la fórmula, tienen una costelera, meten ahí unos ingredientes y les funciona fenomenal. Eso hay que saber hacerlo, porque no, me parece que tiene su mérito, ¿no? Y hay que saber hacerlo y además vender miles y miles y miles y cuando eres rico seguir haciéndolo, ¿no? Porque bueno, pues no es fácil, ¿no? Me imagino que cuando ganas muchos millones dices, pues yo qué sé, eh, igual te acomodas, ¿no? Pues esta gente igual sigue o igual los encarga, no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Eh, yo, por ejemplo, con estos, La Reina Roja, o sea, la Reina Roja, La Novia Gitana, estos libros que los he leído y son libros que llegan a un crescendo ahí, te meten ahí una pirotecnia que te mueres. Y luego los finales, cuidadito con los finales, porque los finales a veces son muy apresurados, y bueno, pues a veces decepcionan un poco. Y a mí me pasa un poco con estas novelas que ahora se venden mucho y que a veces leo, ¿eh? Luego estaría, por Porque es que ejemplo, si quieres... realmente un escritor de bestseller maneja, como tú dices, una costelera y entonces utiliza unos ingredientes que sabe que de alguna forma funcionan y luego el Sí, marketing completa el proceso, ¿no? Aparecen en los claro, medios adecuados, evidentemente. seleccionan la fecha adecuada, son recomendados por Publicidad, la gente adecuada navidades, claro, y funciona. premios Supongo que Planeta, premios Nadal, bueno, sí, al fin y al cabo yo es una creo, forma de sí, funcionar todo también. efectivamente. Antes nos hablabas de que una de las cosas que la lectura facilita es el viajar. Yo quería que ahondases un poco en eso, porque ya no es tanto quizá el estar leyendo, como decías antes, un libro de la costa italiana y pensar que estás allí viendo las olas, el sol ponerse, o cosas así, sino qué es el concepto de viajar con los libros. Se puede viajar emocionalmente, se puede viajar históricamente, se puede viajar, no sé, en compañía. Sí, se puede viajar. Hombre, yo creo que el viaje, si tú compartes un libro, si yo te leo un libro a ti, lo leemos juntos, o tú me lo lees a mí, pues estamos viajando juntos, evidentemente. Si lo leo yo solo, pues es una cosa solitaria, la que viaja soy yo. Y a mí me parece que tiene una calidad altísima, porque nunca eres turista en un libro. Siempre estás ahí, ¿no? Y estás viendo los paisajes, las personas, las culturas. A mí me gusta la novela histórica también, me encanta. Acabo de leer uno de Tom Colby, La Casa de los Nombres, maravilloso, sobre griegos ahí, Clinemnestra, toda esta gente, y me ha encantado. Me he ido yo ahí, estaba yo perfectamente en los paisajes, en los edificios, en las gentes, en las cenas, en las comidas, porque los libros también tienen mucha gastronomía, tienen muchas cosas que a mí me gustan, Mucho que paisaje, disfrutas. muchas relaciones. Mucho paisaje, flores, animales, personas, culturas, en definitiva. Joder, hay culturas, todas las culturas del mundo. O sea, leer un policíaco de Alexis Ravelo, que es canario, es un viaje al policíaco canario. Y leer un policíaco de un africano, pues es un viaje estupendo a África, ¿no? Leer un policíaco americano, inglés, es que es viajar. Digo policíaco como podría decir cualquier otra cosa. Es Uh -huh. viajar. Yo hay muchas ciudades en las que no he estado nunca y las reconozco perfectamente. Tú hace tiempo estuviste también al hilo de lo que preguntaba antes Yoli, en un taller de escritura. Cuéntanos algo. Ujú. Pues sí, fue hace 27, 28 años, no sé, allí nos conocimos tú y yo, precisamente. Ahí. Y bueno, pues yo tenía una inquietud, digo, venga, voy, porque yo siempre piensas, te testas un poco. Yo creo que de todo, cuando lees mucho, pues también crees que tú igual puedes escribir, o tienes una voz, o tienes una mirada, y puedes escribir, ¿no? Porque te gusta también, ¿no? Entonces yo me acerqué a aquel taller de escritura que fue estupendo, que duró 2 o 3 años. Después fue una combustión y acabó en sí mismo bien. Y bueno, pues allí aprendí algunas técnicas, porque también es verdad que también tienes que aprender técnicas, ¿no? Porque no solamente es el fluir de lo que sale por tus pensamientos en un diario, ¿no? Eh, también hay que aprender técnicas, pero yo me di cuenta que yo no soy una escritora. No encuentro mi voz. Yo siempre acabo tirándolo, rajándolo. No soy escritora, por lo Qué menos hasta pequeños ahora. dedos. Pero bueno, eh, No. hay un libro que creo que antes han nombrado, que yo creo que también es bastante especial, que es La Escuela de los Cara de los Mapas mapas, de Gopegui. maravilloso, maravilloso, de Belén Gopegui. Yo creo que
ella luego ha hecho muchas otras novelas porque es una escritora prolífica y escribe bien, pero lo que transmitió en aquella novela no lo he vuelto a ver nunca. Qué suerte, porque eh, eh, lo consiguió, ¿no? Pero bueno, ahí está esa novela que yo os recomiendo. Y espero, no, la tengo que releer también. Creo que no habrán pasado los años por ella. Porque hay Yo la cosas que son releí hace universales. un año o así y yo creo que sigue ¿La has absolutamente. releído? ¿Y qué? Sí, como es un año o así, ¿Y y qué? creo que sigue ¿Estaba absolutamente vigente. Vamos. absolutamente vigente? ¡Qué maravilla! Sí, porque es una historia tan intemporal y los Eh, personajes son tan absolutamente maravillosos y la claro. forma de contar. Yo luego he comprado todos los que sacó Belén, les he leído todos y siempre he dicho que no la he vuelto a encontrar, ¿no? Es más cerebral escribiendo, tiene mucha más técnica y hace unas Y partes mentales muy cuenta complicadas y muy historias. trabajadas y una Además investigación de las relaciones es una mujer muy personales. social. Es políticamente, tiene una postura política Sí, que es muy correcto, interesante pero y a mí me interesa mucho, además estoy cercana, ¿no? Pero no transmite esas emociones que a veces deseas yo hay dos encontrar, libros ¿no? que siempre recomiendo, que es el de La escala de los mapas de Belén Gopegui y el de Remedio para melancólicos de Ray Bradbury. Son dos libros pequeñitos y que yo creo que posiblemente sean de lo mejor que han escrito sus autores, para mi gusto, claro, evidentemente, ¿no? Yo sí me he quedado con ganas de que Belén retomase alguna vez esa voz tan personal de la escala de los Sí. mapas, ¿no? Era una atmósfera maravillosa, hombre, tengo unos recuerdos fantásticos de ese libro. Bueno, antes hablábamos hablando de novela policíaca. Cuando hablamos también hablamos de ciencia ficción. A veces hablamos de géneros y siempre ha habido como no sé, como las asignaturas opcionales, ¿no? Del colegio, las Marías que decíamos. ¿Crees que sigue existiendo esa especie de tabú hacia los géneros supuestamente secundarios como la ciencia ficción, novela policíaca, novela histórica? ¿O eso ha dio gracias a tirado y ahora hay el mismo nivel en cualquier género? Pues no sé, algún tabú tiene que haber cuando hay escritores consagradísimos que tienen un seudónimo para escribir novela policíaca. Tienen un nombre para la novela policíaca y otro nombre para sus grandes obras maestras. Y ahora me sé el nombre, Benjamin Black es el nombre de novela policíaca de un escritor muy conocido, el de El Mar, es un escritor maravilloso, Banville, John Banville, y sin embargo tiene otro nombre para su novela porque lo quiere distinguir él mismo. Yo hace mucho tiempo que descubrí la novela policíaca o la novela negra, que un día decíamos, ¿qué es? Sí que es verdad que hay alguna diferencia, pero a mí me parece maravillosa. Es que además hay tanta gente tan buena escribiendo novela policíaca. Y crean, por ejemplo, me encanta la detective de Rosa Rivas. Te voy a nombrar, si quieres, te nombro algunos y comentas rápidamente, Vale. ¿vale? Marta Rivas, Marta, Marta, no, Rosa Rivas. Rosa Rivas, perdón, aquí Rosa Rivas Rosa que Rivas, escribe, antes tiene Marta una Rivas. policía que es Weber Tejedor, que es alemana, de padre de madre española, y es buenísima, a mí me gusta muchísimo, que luego también tiene alguna trilogía con Sabine Hoffman, ha escrito a cuatro manos. Me encanta, a ver, mi debilidad siempre es Lorenzo Silva, que bueno, es un escritor de aquí al lado, de Getafe, y es un hombre al que yo conocí personalmente porque vino a nuestro taller de lectura. Un hombre súper cercano, que no tiene ningún problema cuando le han llamado. Y bueno, pues a mí sus personajes de Bilagua y Chamorro, pues junto con las atmósferas que ha creado en sus novelas, me encanta. También de él hay que destacar La flaqueza del bolchevique, que es una estupendísima novela. Y tiene alguna novela de posguerra, de guerra civil, que también son muy interesantes, pero sí que destacaría a Lorenzo Silva, Rosa Rivas, me Alicia gusta mucho Jiménez, La Petra Delicado de Jiménez Barlet también. Y luego hay un grande que es muy desconocido, que se llama Alexis Ravelo, que es un escritor canario, que por favor buscadle porque es novela negra en Canarias. Y eso es lo más, o sea, lo más. Entonces, bueno, muy bueno. Yo, muy recomendable. antes he dicho que, bueno, que eres lectora compulsiva en el sentido de que lees y lees y lees y tienes un criterio bastante amplio para leer y das oportunidad a muchos géneros. ¿Te gustan también o has leído también los libros epistolares? Creo, ¿no? Temática en Sí, la epistolar. de temática epistolar. Hay algunos muy divertidos. Yo siempre recomendaré, es un librito muy finito que se llama 48, 48 Charing Cross Road.
Es un libro maravilloso, es una relación epistolar de una mujer con las personas de una librería durante 50 años o 40, es maravilloso. Además lo he releído hace poco y es una maravilla. Luego está uno que se hizo La Sociedad Literaria del Pastel de Patata de Guernsey. Es un libro que se hizo famoso hace algún... y ha salido una película que es bastante decente, la película, bastante fiel al libro y está bastante bien ambientada y bien... Sí, me gustan los libros epistolares con enjundia. Sí que Luego está el género que ha juntado ha recogido cartas de alguien, ¿no? Y bueno, también es interesante porque a través de las cartas se ve la vida, ¿no? De la gente. realmente van los ambientes universitarios, hay muchos escritores Eso, que incluso se han especializado en ese género, ¿no? En ese mundillo concreto de las universidades, ¿no? sí, sí. Puede hablar de Stone, por ejemplo, Sí, John Williams, Stoner. Stoner es una novela, John Williams. lo mejor que he leído, la crítica, mejor, es un libro que si tenéis suerte lo encontraréis porque está descatalogado. Stoner de John Williams, me parece que Sí, es John Stoner, con ese. Es un libro maravilloso que hicimos en el taller de lectura, creo, y es como decía, es una obra de arte y punto, decía un crítico, ¿no? Y punto. Yo lo recomiendo a la gente que le gusten los ambientes universitarios, no de alumnos, sino de profesores. O sea, a mí me gustan los ambientes universitarios donde son auténticos nidos de víboras. O sea, allí la gente que da clases, allí todo el mundo que quiere sobresalir, que quiere trepar, que hay unas intrigas, unas historias de amor allí entre las gentes. Bueno, hay mucha infidelidad, hay novelas muy buenas. A mí me gustan mucho los ambientes pues como yo universitarios, porque además me gustan mucho las letras. Entonces todo lo que se relaciona con la universidad y todo eso me gusta. nos comentabas antes del taller de lectura y creo que lleváis ya como 12, 14 años, puede ser. Yo llevo 14 años, puede que el taller lleve 2 o 3 años más. Y bueno, pues es un lugar de encuentro. Yo llevo 14 años, sí, y pues se realiza tenemos un encuentro un día al mes, un miércoles por la tarde. Eh, lo lleva maravillosamente Rosa Baños, que no sé si nos está escuchando, si me está escuchando, pues todo lo mejor para ella, porque realmente es una conductora maravillosa. Bueno, ella nos ofrece un libro que nos facilita. Nosotros tenemos más o menos 3 semanas para leerlo y luego se comenta. Esto empezó como libros y cine. Ella escogía un libro que tenía una réplica, tenía una película. Y bueno, pues era muy interesante, ¿no? Porque se veían libros interesantes con películas más o menos interesantes. Y bueno, hace ya tiempo que todas las crisis económicas pues a las bibliotecas las tiene muy empobrecidas y entonces, bueno, pues vamos de préstamo en préstamo, los clubes de lectura se prestan entre ellos y a veces pues no hay más que lo que hay, ¿no? Aún así hemos leído cosas estupendas. Y bueno, pues son grandes amigos. Bueno, son grandes amigas porque casi siempre somos todo mujeres que permanecemos allí llevamos muchos años y siempre hay uno o dos hombres. Ahora mismo el capitán es Rafa, que lleva también muchos años. Y nada, un beso para todos. En los últimos libros leídos, yo te preguntaba, me has comentado, les digo, y si quieres comentar alguno de ellos, La playa de los salvados, perdón, y El último barco de Domingo Villar. Domingo Villar fue un descubrimiento. Yo creo que este escritor del norte, gallego, yo creo que es, sí, gallego, pero sus paisajes son totalmente gallegos. Este escritor se hizo un poco conocido, yo creo que fue un boca a boca. Es de Siruela y tiene unas portadas maravillosas. Y entonces son muy sugerentes y bueno, luego son libros policíacos, son detectives, o sea, novela policíaca y tiene a su detective. Y bueno, pues es que la atmósfera que crea, los paisajes que describe, todo eso integrado en la personalidad del investigador y todo eso, pues a mí me evoca, me gusta, me parece... Es que a veces hay mucha lírica en una novela policíaca, hay mucha Hay otro que poesía. es Pedro Mairal de la Uruguaya. La Uruguaya. Pedro Mairal es otro descubrimiento. Pedro Mairal es un autor, yo creo que es uruguayo, y se ha hecho muy famoso, se ha hecho conocido también, yo creo que es un boca a boca. Es una novelita cortita que se llama La Uruguaya, que es delirante. Es una novela, es una road movie delirante. Y luego después yo he leído sus relatos, que son igual de delirantes, y creo que tiene su último libro de relatos, tiene una portada preciosa. Es una cama en medio de un paisaje maravilloso. Entonces, bueno, pues eso.
nada que decir. Pedro Mairal, un descubrimiento. Sí, sí, buenísimo. Y luego Hay también muchos, que hay tantos autores y autoras que... Rosa Cándida, Hotel Silencio, Sí, de luego Julia. están toda la literatura nórdica, que es infinita y abarca, pues hay una escritora islandesa, ahí he viajado a Islandia porque realmente estás allí. Eh, Rosa Cándida, es que tienen nombres impronunciables. Rosa Cándida, La mujer es una isla y últimamente Hotel Silencio, son de, es que no sé decir, Hanna, Status, Hanna, algo, pero pero bueno, no lo si sé. metéis Rosa Cándida os sale. No Luego sé cómo. hay, sí, espera, que es que se me ha ido la hoja. Se me ha ido, pero se me ha ido muchísimo. Bueno, luego está, hay uno que es Karl Ove, es un noruego, Snasgard, que ha escrito su vida en 6 libros de anagrama de estos tochos, ¿eh? Y se llama Mi lucha, la colección, y es un escritor que ha escrito su vida desde diferentes ángulos. En cada libro trata una parte de su vida, aunque tú a veces encuentras retazos en los demás, ¿no? Yo solo he aguantado hasta el cuarto, hasta el tercero o el cuarto, ¿no? Porque son muy intensos. Es que igual un libro solo abarca su niñez, son 600 páginas, pero es un experimento y está muy bien. Hay otra autora finlandesa muy buena, que ahora no, es que son tantos nombres, pero la literatura, hay los policíacos, yo alucino muchísimo con esos nórdicos que son todos tan educados, tan polite, todos tan... y esas novelas policíacas delirantes, unos crímenes, vamos, lo más. Y son muy divertidos, son ¿Crees divertidos, que entretenidos. los que no somos políglotas tenemos que leer los libros traducidos, como Claro, las eso es películas? lo que hay. ¿Crees que la traducción es básica? Sí, básica. Es un hándicap. A ver, los que no hablamos idiomas con fluidez, somos los de nivel usuario, esos que somos de baja intensidad, que te pones a leer un libro en inglés y yo a la tercera frase ya tengo muchas cosas que consultar, ¿no? Entonces, bueno, pues la traducción es vital. O sea, un buen traductor marca la diferencia, evidentemente, claro. Y de hecho, por ejemplo, Paul Auster tiene la trilogía de Nueva York, que son 3 novelas, se reeditó, tenía muy mala traducción, creo que se retradujo. Fundamental, la traducción es fundamental. Mm. Yo siempre cuando hablamos de esto pongo el ejemplo de Las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, que es un libro absolutamente delicioso. Y yo cuando Delicioso. acabé de leerlo me dio por mirar, porque me pareció un libro tan fantástico, y Claro, estaba traducido por Julio Cortázar. con Julio Cortázar. Claro, sí, Entonces, es claro, verdad. alguien que habla el francés como lengua materna, porque Julio Cortázar al fin y al cabo lo habla como lengua materna, y que además es Cortázar, pues con un libro tan maravilloso como escribió Marguerite, pues hace una obra absolutamente, y es donde ves la importancia de que un traductor coja ese Y un traductor. material y lo mantenga en el mismo nivel de intensidad que lo hizo el autor, pasando tu lengua, ¿no? Y yo ahí me quito el sombrero porque hizo una traducción absolutamente maravillosa. Yo siempre pongo ese ejemplo, me parece que es la mejor traducción que he visto de una obra, ¿no? Bueno, Totalmente nos de va acuerdo. quedando apenas 5 minutos. Te voy a ir preguntando dos cositas breves y nada, recordad simplemente que hablamos con Teresa Córcoles, que está con nosotros en calidad de lectora, que me ha costado mucho convencerla de que Sí, se muy diera. sencillo todo, muy sencillo. Decía, pues si yo no escribo, si no sé qué, esto es un lugar donde hablamos de libros. Y alguien que ha leído tanto y que tiene tan buen criterio para la lectura, creo que, como habéis podido ver los que habéis seguido la charla, que os lo agradezco, pues evidentemente tenía mucho que decir y valía la pena oírla. Un par de Tengo ahí preguntas cortas reservados, y tengo reservados los audiolibros, por si alguna vez me quedo ciega o algo así, o mi vista tal, digo, pues siempre me quedará el audiolibro, ¿no? es una Vale, suerte, claro, fenomenal. De alguna forma, que haya libros de alguna forma, me da igual. es una suerte. Decías antes que habías releído algún libro, como por ejemplo, habías comentado el de Carmen Laforet, el de Nada, creo. Nada, nada es una novela, para mí creo que es el libro que más he releído. Para mí, nada es un antes y un después, es una maravilla y de hecho está entre mis libros preferidos. Es un libro que primero me hizo conocer Barcelona, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí empecé con Marse, empecé con Pepe Carballo, empecé con un montón y Barcelona, y incluso siglo XIX de Barcelona, siglo XVIII, Revolución Industrial. Hay otro autor, Uselaoz, que también tiene un par de novelas o tres, cuya protagonista es Barcelona. Y bueno, maravilloso, porque a mí Barcelona me encanta. Y Estoy os puedo decir diciendo que no he estado en Barcelona una vez, pero me la conozco bastante bien.
Nos está diciendo la gente que le ha gustado mucho, que normal que te ha convencido, que les ha encantado, que es un placer escucharlo, que muy interesante. Os agradecemos a todos. Nos quedan apenas 5 minutos. Te hago preguntas cuando nos dé el tiempo y Ok, cortamos. Eh, ¿Las mujeres escriben distinto? me gustaría decir que no. Eh, hay algunas mujeres escritoras que sí son lugar común, que sí escriben distinto, escriben para mujeres a lo mejor, no lo sé. Sí que es verdad que yo creo que los hombres son más plásticos y se pueden meter más en personajes femeninos. Creo que a la mujer le cuesta más meterse en personajes masculinos, pero es una opinión, ¿eh? Me encantaría que alguien me rebatiera. Sí creo que hay una literatura más femenina, pero porque se tiene un concepto de la mujer, ¿no? De lo que a la mujer le gustaría leer. Y bueno, yo ahí no estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí que como mercado, pues ahí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, os recordamos que luego podéis ver la entrevista y las que hemos hecho anteriormente en el canal Hablamos de tu libro en YouTube. Ahí podéis verlas y escucharlas tranquilamente. ¿Qué libro te lleva a una isla desierta? Difícil, ¿eh? Muy difícil, porque hoy me llevaría uno y la semana que viene me llevaría otro y el mes que viene otro. Si tengo que escoger, pues como solo me puedo llevar uno, me llevaría una antología, claro, porque sería la antología, llevaría toda la antología de Benedetti, de sus poemas. Y en la solapa, así escondido, llevaría un CD que hay en el que recita poemas. Y entonces ya con eso me voy a una isla, ¿no? Sí, porque Sí, eso lo podría coger muchas veces, sí, podría, sí, una antología de Benedetti, sin duda. Mm. yo es una buena elección. Llevarte el poemario de inventario o la tregua o cualquiera de Sí, los sí, libros, los todo relatos entero así, maravillosos. La poesía de Benedetti es algo maravilloso. fantástico. Nada, está a punto de cortarse esto. ¿Recomendarías así a priori algún libro a gente que os pueda... ¿Y qué leo ahora que todavía estamos aquí en la fase uno que no nos dejan salir? Joder, ¿qué leo? Pues un libro divertido, o sea, yo le recomendaría un policíaco para, si tú quieres entretenerte, que tu cabeza vuele. Bueno, hay mucha novela ligera, pues un bestseller, pues yo qué sé, si es que tienes que leer lo que sea, pero que leas, si te gusta leer, ¿sabes? Pues igual, si quieres meterte en reflexiones, pues vete a algo más hondo, pero recomiendo cualquier cosa que te entretenga, no sé. Bueno, No, pues no puedo recomendar. Pues mira, recomiendo La Uruguaya de Pedro Mairán. Ligero, sí, entretenido, mm, muy entretenido. por ejemplo, lo Sí, recomiendo. fácil de leer y entretenido, es verdad. Mm, Bueno, pues nada, nos quedan 2 minutos. Vamos a despedirnos. Agradeceros a todos los que habéis estado ahí. Recordaros que hablamos de tu libro en el canal de YouTube, podéis ver las Cumbres entrevistas. borrascosas, ¿eh? Cumbres borrascosas también. Ese lo he leído varias veces. Por Ah, favor, bueno, imprescindible. una pregunta. Este lo has leído hace poco. ¿Algo que comentar en el minuto que te queda? Ese libro lo he leído muchas veces ya, porque además ese libro, como decía tu amiga Ana Díez Varela el otro día, no hay que leerlo de seguidito. Hay que leer de uno a tres. La posología es no más de tres, como decía Ana. Uno, dos o tres relatos, y no necesariamente por el orden en que van. Creo que es un libro muy redondito. Creo, Ángel, que es un libro estupendo y sobre todo no se puede leer todo a la vez si no quieres que te dé que las emociones se junten todas. Yo creo que hay que disfrutarlo así muy despacito, ¿no? Y me parece un gran libro, me parece un libro estupendo. Muchas Te has hecho gracias. mayor, además, yo te conozco hace tiempo y te has hecho mayor y tienes tu mundo, tienes tu voz, tienes tu mirada. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pues muchas gracias. Ha sido un placer charlar con Teresa. La última pregunta. ¿Paseas el perro o hacer la cena? Elige. Perdón. Creo que, bueno, la cena ya está pensada. Creo que Ya tomamos está todo. hamburguesas. Y el Bueno, pasear al perro lo tendría que pasear el niño que no ha salido en todo el día, ¿vale? y Y tiene que conseguimos que pasear al salga, ¿no? perro para que se dé un voltio, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos. Ha sido un Un beso placer a todos. haberte decidido. Nos quedan 27 segundos. Recordaros, tanto Marga como yo iremos entrevistando a cualquiera que queráis hablar de libros, cualquiera que queráis contar de lo que estáis escribiendo, o cualquiera que quiera, como ha dicho Tere, decir el placer de leer y hablarnos de sus libros y de sus gustos y de sus experiencias con la lectura. Muchas gracias y nos vemos. Hasta Ok, luego. hasta luego.